Piensa en el momento más difícil de tu vida. No el más incómodo, no el más frustrante, no el más vergonzoso. El más difícil, ese en el que te preguntaste si Dios estaba mirando. Ese en el que la oración parecía rebotar contra el techo sin encontrar a nadie del otro lado. Ese en el que viste a personas que nunca hablan de fe, que nunca abren una Biblia, que nunca doblan la rodilla, prosperar con una facilidad que a ti te resulta casi obscena, mientras tú seguías cargando una cruz que nadie más parecía ver, una cruz que nadie más parecía entender, una cruz que comenzabas a preguntarte si tenía algún sentido seguir cargando. ¿Estuviste ahí alguna vez? ¿Estás ahí ahora mismo? Ahora quiero que te hagas una pregunta que probablemente nadie te ha hecho así, con esta claridad, con esta precisión, con este nivel de franqueza teológica. La pregunta es esta: ¿y si ese peso que llevas no es evidencia de que Dios te olvidó, sino evidencia de que Dios te eligió? Espera, no apagues el video todavía, porque sé lo que acabas de pensar. Acabas de pensar que esto suena como esa clase de consuelo barato que recibe el perdedor en el vestuario, esa especie de teología de consolación que se le da a la gente cuando no hay otra cosa que decir. No es eso. No te estoy hablando de prosperidad al revés. Esa idea de que Dios te está preparando para algo grande y que por eso ahora estás sufriendo, porque si te dijera eso, te estaría mintiendo de una manera diferente, pero igualmente peligrosa. Te estoy diciendo algo más profundo y más incómodo que todo eso. Te estoy diciendo que la Biblia, leída honestamente, sin el filtro del sentimentalismo, sin el filtro de la teología de mercado, sin el filtro de la religiosidad de autoayuda que ha contaminado tanto de lo que pasa por predicación cristiana en nuestros días, esa Biblia revela algo que debería perturbarnos. Los que Dios escoge para sus propósitos más profundos, los que Dios elige para que su nombre sea glorificado de manera más plena y duradera, son precisamente los que más duramente son trabajados por su providencia, no los más cómodos, los más trabajados. Pero antes de continuar, necesito plantearte una tensión que probablemente sientes en tu interior desde hace tiempo, que quizás nunca has podido articular con precisión, pero que está ahí, quieta, persistente, como una pregunta que no termina de resolverse. La tensión es esta: si Dios es soberano sobre todas las cosas, si absolutamente ningún evento ocurre fuera de su decreto eterno, si los cabellos de tu cabeza están contados y ningún gorrión cae a tierra sin que Él lo permita, tal como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 30, entonces, ¿por qué permitiría que quienes más lo aman sufran más que quienes lo ignoran? ¿Por qué habría proporción inversa entre la consagración y la facilidad? ¿Por qué el camino del elegido parece ir consistentemente contra la intuición de lo que debería ser la vida de alguien a quien Dios favorece? No voy a resolver esa tensión en los próximos minutos. La resolveré, pero más adelante, porque la respuesta requiere que primero veamos las 5 señales y que las veamos bien. La respuesta está en el final, y si saltas al final sin pasar por el proceso, no vas a entender por qué la respuesta es la respuesta. Quédate. Esto cambia la manera en que lees tu propia historia. Señal 1. Tu fe ha sido atacada de maneras que no puedes explicar por azar. No me refiero a dudas filosóficas genéricas. No me refiero a la pregunta abstracta de si Dios existe, esa clase de duda intelectual que cualquier persona pensante puede experimentar cuando se confronta con el sufrimiento en el mundo. Me refiero a algo mucho más específico, mucho más personal, mucho más incómodo de nombrar. Me refiero a esos momentos en los que, justo cuando tu fe comenzaba a crecer de verdad, algo la golpeó. No de manera casual, de manera precisa. Justo cuando estabas comprometido más seriamente con la oración, algo interrumpió ese compromiso. Justo cuando empezabas a entender la gracia con mayor claridad y profundidad, algo entró a desestabilizarte. Justo cuando la Biblia comenzaba a abrirse ante ti de una manera nueva, algún evento, alguna traición, alguna pérdida, alguna desilusión, llegó a nublar precisamente aquello que estabas viendo. ¿Lo has vivido?
La mayoría de los creyentes genuinos lo han vivido, y la mayoría lo interpreta como evidencia de que algo está mal con su fe. Pero quiero proponerte que lo interpretes de otra manera. El apóstol Pedro, escribiendo a creyentes dispersos a lo largo del Imperio Romano, creyentes que no estaban sufriendo en abstracto, sino de maneras muy concretas, habían perdido propiedades, habían sido expulsados de sus comunidades, vivían como forasteros y extranjeros en sus propias tierras. Les escribió, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Pedro les dice que en aquellas pruebas había algo que se estaba produciendo, algo más valioso que el oro que perece. El oro, nótese bien, no se purifica con la contemplación. El oro se purifica con fuego. No hay proceso alternativo, no hay método más amable. La naturaleza del oro requiere fuego para que las impurezas sean separadas del metal puro. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. La pregunta que no muchos predicadores se atreven a hacer desde el púlpito, porque sus implicaciones son inquietantes. ¿Por qué sería necesario probar la fe del elegido, si Dios ya decretó desde antes de la fundación del mundo que esa persona pertenece a Él, si la elección es incondicional, tal como lo enseña la Escritura, en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, si la preservación del elegido es garantizada por el poder de Dios mismo, como lo afirma Juan capítulo 10, versículos 28 al 29, entonces, ¿qué necesidad hay de prueba? ¿Está Dios descubriendo algo que no sabía? ¿Está comprobando algo de cuyo resultado no estaba seguro? La respuesta que la teología reformada da a esa pregunta es una de las más hermosas y simultáneamente una de las menos comprendidas de toda la tradición cristiana. La prueba no es para que Dios descubra algo que no sabía, porque Dios es omnisciente y no descubre nada. La prueba no es para que Dios confirme algo de cuyo resultado tenía duda, porque Dios no tiene dudas. La prueba es para que el creyente mismo, en su experiencia vivida, en su propia historia, descubra la realidad de lo que hay dentro de él. Para que la fe, que era antes una proposición intelectual, una convicción abstracta, un conjunto de doctrinas afirmadas con la mente, pero no todavía encarnadas en la vida real, se convierta en una certeza vivida, una certeza que el fuego no pudo destruir, una certeza que existe precisamente porque fue probada y no cedió. Hay algo más que necesito decir sobre este primer punto, algo que la Escritura muestra con mucha más claridad de lo que solemos ver. El diablo no pierde el tiempo atacando lo que no amenaza su reino. Un árbol que no produce fruto no necesita guardias. Un campo que no tiene cosecha no necesita que nadie lo vigile. Es el árbol que está produciendo fruto eterno, fruto que permanece, fruto que cambia vidas, el que recibe el hacha primero. Si tu fe ha sido atacada de maneras que parecen demasiado precisas para ser casualidad, si los ataques vienen exactamente en los puntos más vulnerables de tu vida espiritual, si llegan en el momento más crítico, cuando más los necesitas superar, cuando más te cuesta enfrentarlos, esa precisión misma debería llamarte la atención. El enemigo conoce el valor de lo que está en juego, y su estrategia es siempre proporcional al peligro que representa lo que ataca. Job lo experimentó de esta manera, y lo más revelador de toda la narrativa de Job no es su sufrimiento, que fue real y devastador, y no debemos romantizarlo. Lo más revelador es el diálogo inicial entre Dios y Satanás, el que encontramos en Job capítulo 1, versículos 6 al 12, porque en ese diálogo queda absolutamente claro que Satanás no actúa fuera de los límites que Dios establece. No hay autonomía satánica en el cosmos bíblico. El diablo no tiene un reino independiente que coexiste en paralelo con el reino de Dios. Tiene un permiso soberano, un permiso que Dios otorga y que Dios puede retirar. Y ese permiso tiene un propósito que trasciende completamente el sufrimiento inmediato de Job. El propósito trasciende incluso la perspectiva de Job, porque Job nunca supo del diálogo celestial. Job vivió su prueba sin acceso al guión. Y sin embargo Dios fue glorificado a través de ella, y Job fue transformado por ella, como lo confirma la confrontación final de Job 38 al 41 y la restauración del capítulo 42.
Si te identificas con esto, si hay en tu historia espiritual un patrón de ataques que son demasiado precisos para ser aleatorios, presta atención a lo que viene más adelante en este video, porque hay algo sobre la naturaleza de estos ataques que cambia completamente cómo debes responder a ellos. Señal 2. Dios te ha separado de relaciones, ambientes y estructuras que otros consideran normales. Esta es quizás la señal más dolorosa de las 5, y también la más malentendida, la que más frecuentemente se interpreta de la manera equivocada, tanto en el sentido de sobreaplicarla donde no aplica, como en el de no verla donde sí está ocurriendo. Cuando Dios llama a alguien para sus propósitos soberanos, frecuentemente ese llamado incluye una separación, no necesariamente una separación dramática, no necesariamente con voces del cielo ni señales visibles, ni ningún tipo de experiencia extraordinaria. A veces es simplemente que las relaciones que tenías ya no te caben. Las ambiciones que perseguías ya no te satisfacen. Los ambientes que antes te parecían naturales, ahora te resultan extraños, incómodos, casi ajenos. Las conversaciones que antes te entretenían ahora te producen una especie de aburrimiento profundo, mezclado con algo que se parece al hambre de otra cosa. Algo ha cambiado, y no fuiste tú quien lo cambió deliberadamente. Abraham es el caso paradigmático en toda la narrativa bíblica. Génesis capítulo 12, versículo 1, registra el llamado en términos que son casi brutales en su economía lingüística, en la manera en que dice mucho con muy pocas palabras. El texto dice: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». 3 separaciones nombradas explícitamente. La tierra, que representa la seguridad geográfica y cultural, el suelo conocido, los olores familiares, el idioma de la infancia, los paisajes que has visto desde siempre. La parentela, que representa la red de relaciones y pertenencia social, la tribu, los vínculos que definen quién eres en el contexto de otros. Y la casa del padre, que representa la identidad heredada, el lugar de donde vienes, lo que te da nombre antes de que hayas hecho nada por mérito propio. 3 separaciones. Y nótese que el texto no dice que Abraham entendió por qué. No dice que Dios le explicó el plan completo, que le mostró un mapa, que le describió el destino con suficiente detalle como para que Abraham pudiera hacer un análisis de costo-beneficio antes de decidir. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, como lo confirma Hebreos capítulo 11, versículo 8. Esa es la naturaleza del llamado soberano. No es una propuesta de negocios con cláusulas detalladas y garantías verificables. Es una voz que convoca, y la fe que responde no lo hace porque el cuadro sea completo. Responde porque el que convoca es digno de confianza, aunque el cuadro no sea completo. Moisés fue separado de la corte del faraón antes de ser enviado al desierto de Madián, donde pasó 40 años aprendiendo a conocer un territorio que luego necesitaría conocer perfectamente para guiar a un pueblo. La separación parecía el final de una carrera prometedora. Era en realidad la preparación de un líder que el mundo no había visto todavía. José fue separado de su familia mediante la traición de sus propios hermanos, una separación que no eligió y que le costó todo lo que tenía. Sin esa separación, nunca habría llegado a Egipto. Sin llegar a Egipto, nunca habría llegado a la cárcel. Sin llegar a la cárcel, nunca habría estado en posición de interpretar el sueño de Faraón. Y sin interpretar el sueño de Faraón, toda la nación de Israel habría perecido en la hambruna. La separación de José de su familia, que desde el punto de vista de José, en el momento en que ocurrió, solo podía sentirse como abandono y traición, era en realidad el primer eslabón de una cadena de providencia que salvaría a un pueblo entero. Pero aquí es donde necesitamos ser muy precisos, porque esta señal puede ser malinterpretada de 2 maneras igualmente peligrosas, y necesito nombrarlas con claridad. La primera malinterpretación es asumir que toda soledad es señal de elección divina, que toda separación es providencial, que todo aislamiento tiene una justificación espiritual que te exime de examinar tu propio comportamiento. Hay personas que están aisladas por orgullo,
por patrones de comportamiento destructivos, por pecado no confrontado, por una personalidad que ahuyenta a las personas sin que esa persona quiera reconocerlo. La separación que caracteriza al elegido, en el sentido que estamos describiendo, no viene del rechazo a los demás ni de la incapacidad de relacionarse. Viene de la atracción de Dios hacia algo diferente, una atracción que produce movimiento, sin que el movimiento sea el resultado de un conflicto con los demás. La segunda malinterpretación es asumir que esta separación necesariamente produce amargura o superioridad espiritual, esa actitud de quien se considera más avanzado que los que dejó atrás. La separación genuina que viene de Dios no produce ese fruto. Produce algo más parecido al asombro, mezclado con una nostalgia limpia. Un asombro hacia dónde te diriges y qué está siendo formado en ti. Una nostalgia de lo que dejaste, que incluye el reconocimiento de que lo que dejaste era bueno, aunque ya no sea lo tuyo, sin la amargura de quien fue rechazado y sin la arrogancia de quien cree que ascendió. Si en los últimos años has experimentado que ciertas puertas se cerraron sin explicación aparente, que ciertos vínculos se disolvieron, aunque hiciste todo lo que pudiste por mantenerlos, que ciertas versiones de ti mismo ya simplemente no caben en quien eres hoy, que lugares que antes te parecían normales, ahora te resultan incómodos, sin que hayas tenido ningún conflicto específico con ellos, eso merece una reflexión seria. No una interpretación apresurada. Una reflexión honesta, con oración, con el texto bíblico abierto, con la ayuda de creyentes maduros que puedan ayudarte a discernir. Porque puede que no sea fracaso lo que estás viviendo. Puede que sea formación. Y hay algo sobre esta separación que todavía no hemos dicho. Algo que conecta directamente con la quinta señal de este video. Espera ese momento. Porque cuando lleguemos ahí, la separación de la que estamos hablando cobrará un significado que ahora mismo puede ser difícil de ver. Señal 3. Dios te ha dado una capacidad de sufrimiento que excede la norma. Y esa capacidad no te ha destruido. Antes de desarrollar este punto, necesito hacer una distinción que es absolutamente crítica, porque sin ella, lo que voy a decir puede confundirse con algo que no es y producir interpretaciones peligrosas. No estamos hablando de estoicismo. No estamos hablando de la capacidad humana de aguantar por pura fuerza de voluntad, de la fortaleza del carácter bien temperado, del tipo de resiliencia que los psicólogos estudian y que puede cultivarse mediante ciertas prácticas. Estamos hablando de algo cualitativamente diferente, algo que solo puede explicarse teológicamente, porque supera lo que la naturaleza humana sola puede sostener sin romperse, sin volverse cínica, sin endurecerse hasta convertirse en algo irreconocible. El apóstol Pablo es el caso más claro de toda la historia de la iglesia primitiva. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, él enumera con una lista que no tiene paralelo en ninguna otra autobiografía espiritual que conozcamos: cárceles, azotes, 5 veces 40-1, 3 veces vara, 1 vez apedreado, 3 naufragios, 1 noche y 1 día en el océano, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, muchas vigilias, hambre, sed, fríos y desnudez. Y sobre todo esto, lo que él llama la preocupación diaria por todas las iglesias. Eso no es el sufrimiento de alguien que aguanta por carácter. No hay carácter humano que sostenga eso sin destruirse. Eso es el sufrimiento de alguien que está siendo sostenido por algo que viene de fuera de él, algo que no puede ser reducido a ninguna categoría psicológica o natural. Y lo que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10, es uno de los textos más radicalmente contraculturales de toda la Biblia, un texto que va en dirección exactamente opuesta a lo que casi todo en nuestra cultura nos dice sobre la relación entre la fortaleza y la debilidad. Pablo dice que Dios le respondió que su gracia era suficiente, porque su poder se perfecciona en la debilidad.
Y entonces Pablo dice algo que requiere una fe que no producimos nosotros, que por tanto se gloriará más bien en sus debilidades, para que repose sobre él el poder de Cristo, y que cuando es débil, entonces es fuerte. Esto no es una paradoja retórica, no es una manera ingeniosa de presentar un principio motivacional, es la descripción literal de una realidad espiritual que funciona exactamente así. La gracia de Dios fluye con mayor plenitud, con mayor potencia, con mayor capacidad de transformación, a través de los vasos que han sido vaciados de su propia suficiencia. El vaso lleno de sí mismo no tiene espacio para más. El vaso vacío puede recibir en proporción directa a su vaciamiento. Ahora quiero volver a la tensión que planteamos al principio, porque este tercer punto nos acerca a la respuesta. Planteamos esto: si Dios es bueno y es soberano, ¿por qué no simplemente da fortaleza sin quitar primero la autosuficiencia? ¿Por qué no eleva sin antes hundir? ¿Por qué no consuela sin antes permitir el dolor que necesita consuelo? La respuesta que la Confesión de Westminster ofrece, y que la Escritura confirma a lo largo de toda la narrativa bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que la gloria de Dios se manifiesta de manera única e incomparable a través de vasos que no pueden atribuirse el mérito de lo que los llena. Si Dios pusiera su poder en alguien que ya era poderoso por sus propias capacidades naturales, la gloria quedaría confundida. No habría manera de saber con certeza si el fruto vino de Dios o del individuo. Pero cuando alguien absolutamente vaciado de sus propios recursos, alguien que ha llegado al punto en que ya no puede más por sus propias fuerzas, lleva fruto eterno, produce transformación genuina, sostiene a otros en sus noches más oscuras, la fuente de ese fruto no tiene ambigüedad posible. No puede ser atribuida al individuo porque el individuo ya no tiene nada que atribuirse. Esa es la lógica de la encarnación misma, el principio más profundo de toda la teología cristiana, hecho historia en la persona de Cristo. Dios eligió nacer en un pesebre, no en un palacio. Eligió manifestarse a través de lo débil y lo despreciado del mundo, como lo diría Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 al 28. No porque lo débil sea intrínsecamente glorioso, sino porque a través de lo débil, la gloria de Dios no puede ser confundida con la gloria humana. El Hijo de Dios no llegó con ejércitos, llegó en pañales. Y por eso cuando murió en la cruz, todos pensaron que había sido derrotado. Y por eso cuando resucitó la victoria, fue inequívocamente suya y de nadie más. Piensa en esto de manera muy concreta. Si has sobrevivido lo que por toda lógica natural debería haberte destruido, si has permanecido de pie cuando todos los indicadores externos apuntaban a que caerías, si has experimentado una resiliencia que tú mismo no puedes explicar con tus propias categorías psicológicas o con tu propio carácter, si hay algo en ti que se sostiene cuando no debería poder sostenerse, eso no es tu fortaleza. Eso es evidencia de algo que está operando en ti desde fuera de ti. Pero necesito hacer una advertencia sobre este punto porque es importante no malentenderlo. El peligro de esta señal es confundir la gracia sustentadora con la aprobación divina de todos los caminos que has tomado. Dios puede sostenernos incluso cuando nuestras decisiones no son las mejores. Dios puede mantenernos en pie incluso cuando el camino que estamos transitando no es el camino que Él prefería para nosotros. Su fidelidad es más grande que nuestros errores. Pero la señal de elección que estamos describiendo no está simplemente en haber sobrevivido cualquier cosa sin importar qué. Está en haber sobrevivido con la fe todavía orientada hacia Dios, con la fe intacta en lo esencial aunque sea sacudida en los detalles, o al menos con la fe que regresa después de haber sido sacudida, que busca a Dios incluso cuando no lo encuentra de inmediato. Señal 4. Tu vida ha sido marcada por una conciencia de Dios que tú no produjiste. Esta es quizás la señal más íntima de todas las que vamos a examinar. Es la más difícil de articular sin caer en extremos opuestos. El extremo de la subjetividad que valida cualquier experiencia como señal de elección y el extremo del racionalismo teológico
que niega cualquier dimensión de experiencia espiritual genuina. La Escritura no nos lleva a ninguno de esos dos extremos. Nos lleva por el camino más estrecho y más preciso. Hay personas que describen haber tenido, desde muy jóvenes, una conciencia de Dios que no podían explicar por su entorno familiar ni por su educación religiosa. No una religiosidad heredada mecánicamente, no una práctica cultural adoptada porque era la norma del ambiente, no un hábito familiar incorporado sin procesamiento propio, una conciencia, una presencia, una especie de peso invisible que los acompañaba y que los hacía profundamente incómodos cuando se alejaban de lo que intuían, incluso antes de poder articularlo doctrinalmente, que era correcto ante Dios. Este fenómeno tiene un nombre teológico preciso en la tradición reformada, y vale la pena nombrarlo con cuidado. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del elegido, lo que los teólogos de la Reforma llamaron la operación interna del Espíritu, que trabaja en conjunción con la palabra, pero que no puede ser reducida a la palabra sola, porque la misma palabra requiere un obrador que abra el corazón para recibirla, como ocurrió con Lidia en Hechos capítulo 16, versículo 14, donde el texto dice específicamente que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero es importante entender con precisión qué es esto y qué no es esto. No es una voz audible en el sentido ordinario. No es una experiencia mística verificable externamente. No es lo que ciertos movimientos describen como sensaciones físicas, caídas, temblores o manifestaciones extraordinarias que requieren validación emocional para ser consideradas reales. Es algo mucho más sutil en su forma y mucho más profundo en su sustancia. Es lo que los teólogos reformados llaman la gracia eficaz, que no funciona de manera coercitiva ni mecánica, sino de manera orgánica y transformadora. Trabaja desde adentro hacia afuera. Produce un nuevo afecto, una nueva disposición del corazón. Produce lo que la Confesión de Westminster llama un corazón de carne en lugar del corazón de piedra. En referencia a Ezequiel capítulo 36, versículo 26, un corazón que ahora responde a Dios, donde antes era indiferente o incluso hostil. Juan capítulo 6, versículo 44, contiene una de las afirmaciones más absolutas que Jesús pronunció sobre la naturaleza de la salvación, y es una afirmación que la mayoría de los oyentes de Jesús ese día encontraron difícil de aceptar, como lo muestra la reacción registrada en el mismo capítulo. Jesús dice: «Nadie puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere». La palabra griega que se traduce como traer es helko, y en el griego del primer siglo este término tiene la connotación de tirar o arrastrar con fuerza, como cuando se tira de una red cargada de peces. No es una invitación que puede ser aceptada o rechazada desde una neutralidad completa. Es una atracción activa que produce movimiento real en quien la experimenta. Si has intentado alejarte de Dios en algún momento de tu vida y algo siempre te trajo de vuelta, si has vivido periodos de alejamiento espiritual pero siempre con una especie de malestar interior que no desaparecía, una incomodidad que no podías callar del todo por más que lo intentaras. Si la idea de vivir completamente sin Dios, de cerrar para siempre esa dimensión de tu existencia, te produce una angustia que no puedes atribuir simplemente a condicionamiento religioso o a culpa psicológica sin raíz espiritual, eso merece ser tomado en serio. No como prueba automática de nada, como señal que invita a una reflexión honesta y profunda. Porque la pregunta más importante no es si has tenido experiencias que podrían calificarse como espirituales. Casi todos los seres humanos tienen algún tipo de experiencia que podrían categorizar así. La pregunta más importante es de quién provienen esas experiencias y hacia dónde apuntan. Y la Escritura es absolutamente clara en que el Espíritu de Dios no opera al azar. Sopla donde quiere, dice Jesús en Juan capítulo 3, versículo 8. Pero sopla con propósito. Y el propósito del Espíritu es siempre el mismo y siempre consistente. Apunta hacia Cristo. Produce arrepentimiento genuino del pecado, no simplemente remordimiento emocional.
produce fe que descansa en la obra de Cristo y no en los méritos propios. Produce una creciente conformidad con la imagen del Hijo, que aunque irregular y llena de tropiezos, tiene una dirección consistente a lo largo del tiempo. Si lo que has experimentado a lo largo de tu vida apunta consistentemente en esa dirección, aunque con tropiezos que te avergüenzan al recordarlos, aunque con inconsistencias que te hacen dudar de la autenticidad de todo, aunque con periodos de oscuridad en que la conciencia de Dios parecía haberse silenciado por completo, la consistencia del vector importa más que la perfecta continuidad del viaje. La dirección del arco de tu vida espiritual dice más sobre lo que opera en ti que la experiencia de cualquier punto particular de ese arco. Pero hay algo que necesito decir sobre esta señal que con demasiada frecuencia se omite. La conciencia de Dios que el Espíritu produce en el elegido no elimina la duda. No produce una certeza emocional permanente que haga imposible la lucha. No produce un estado de euforia espiritual sostenida que colore toda la experiencia de vida con una luz dorada constante. El que describe ese tipo de experiencia o está mintiendo o está confundiendo algo muy diferente con la obra del Espíritu. Lo que el Espíritu produce es algo más profundo y más difícil de sostener que la euforia. Produce una fe que persiste incluso cuando los sentimientos dicen lo contrario. Una fe que se sostiene en la palabra cuando la experiencia subjetiva parece callarse. Una fe que busca a Dios en la oscuridad no porque lo sienta presente, sino porque la Escritura le dice que está ahí. Esa es la fe que el Espíritu produce, y esa es la señal que estamos buscando. Señal 5. Dios ha usado tu historia rota para hacer algo que tú no podrías haber hecho desde la integridad. Esta es la señal que une todas las demás, y es la que más directamente responde a la tensión que planteamos al inicio de este video, esa pregunta que dejamos abierta sobre por qué Dios permitiría que sus elegidos sufrieran. Pero antes de llegar a la respuesta, necesito que te detengas un momento en la frase que acabo de usar, historia rota. Quiero que pienses en la tuya. No en la historia que presentas públicamente, no en la versión que narras cuando quieres causar una buena impresión. La historia real, la que tiene partes que preferirías no tener que explicar, la que tiene capítulos que empezaron bien y terminaron mal, la que tiene relaciones que fallaron, decisiones que costaron caro, expectativas que se cayeron con un estruendo que todavía puedes escuchar, la que tiene heridas infligidas por personas en quienes confiabas y heridas que tú mismo infligiste a personas que merecían mejor. Esa historia, la tuya. ¿Puedes imaginar que esa historia es exactamente el material que Dios necesita para lo que quiere hacer? La narrativa bíblica no tiene ni un solo caso de alguien que fuera usado poderosamente por Dios desde la comodidad intacta, desde la vida perfectamente ordenada, desde la trayectoria sin tropiezos. No existe ese caso. Puedes leer la Biblia de principio a fin y no lo vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es exactamente lo contrario. Moisés fue formado 40 años en el desierto de Madián, pastando ovejas, después de haber huido de Egipto por haber cometido un homicidio, antes de que Dios lo llamara desde el arbusto ardiente. 40 años. El hombre más poderoso de Egipto, educado en toda la sabiduría de los egipcios, según Hechos capítulo 7, versículo 22, pasó 40 años en el desierto, aprendiendo a pastorear ovejas antes de que Dios lo considerara listo para pastorear a Israel. José pasó por traición familiar a manos de sus propios hermanos, esclavitud en casa de un extranjero y prisión por causa de una acusación falsa, antes de pararse frente al faraón de Egipto y recibir la segunda posición más importante del reino más poderoso del mundo conocido. David fue perseguido por el rey Saúl durante años, viviendo como fugitivo en el desierto, escondido en cuevas, rodeado de hombres desesperados y endeudados, antes de que el reino de Israel descansara sobre sus hombros. Pablo fue cegado, derribado a tierra en el camino a Damasco, rehecho completamente, y pasó años en Arabia antes de comenzar el ministerio que cambiaría la historia de la humanidad. El patrón es absolutamente consistente a través de toda la historia bíblica, y el patrón no es accidental ni es una coincidencia estadística.
Tiene una razón teológica que la Escritura hace explícita. Jesús usó al hablar de la vid y los pámpanos en Juan capítulo 15, versículo 2, una palabra griega que vale la pena examinar con cuidado. La palabra es katairo y se traduce en la mayoría de versiones como podar o limpiar. Esta palabra en el griego del Nuevo Testamento tiene la connotación de un proceso activo, deliberado, aplicado por alguien que sabe lo que está haciendo. Y el texto dice que el Padre poda toda rama que lleva fruto. No la que no lleva fruto, la que lleva fruto. La poda no se aplica a la rama muerta, porque la rama muerta ya no tiene nada que dar y simplemente se retira. La poda se aplica a la rama viva, a la rama que ya está produciendo, precisamente para que produzca más, para que el fruto sea mayor en cantidad y en calidad. Y la poda, por definición, en toda planta que existe en el mundo real y no en la metáfora, es dolorosa. La rama no lo entiende mientras el corte está ocurriendo. Solo el jardinero lo entiende. Si tu historia contiene heridas que todavía duelen cuando las tocas, traiciones que dejaron cicatrices que todavía sientes cuando el tiempo o la circunstancia las roza, pérdidas que todavía pesan como algo permanente en tu interior, no te estoy diciendo que todo eso fue diseñado para hacerte daño. No te estoy diciendo que Dios causó esas heridas de manera directa con crueldad. Te estoy diciendo algo más complejo y más esperanzador, que en la economía de Dios, esas heridas, cuando son llevadas honestamente a la cruz, cuando son procesadas a la luz de la gracia y no enterradas en la amargura, se convierten en el material desde el cual Él produce algo que no podría haber producido de ninguna otra manera. ¿Por qué? Porque el mundo no necesita más personas exitosas que hablen desde sus victorias, que expliquen cómo llegaron a la cima con sus propias estrategias y su propio esfuerzo. El mundo está lleno de ese tipo de voces y tiene más que suficiente de ellas. Lo que el mundo genuinamente no puede fabricar, lo que no puede producirse artificialmente, ni comprarse, ni imitarse, sin que la imitación sea inmediatamente reconocible como lo que es, son personas que hablan desde sus cicatrices con autoridad genuina, la autoridad que solo viene de haber estado en el fondo, la autoridad que solo viene de haber sentido que todo se derrumbaba, la autoridad que solo viene de haber clamado a Dios desde la oscuridad y haber podido decir después, Dios estuvo ahí, aunque no lo sentí, aunque no lo vi, aunque no lo entendí, estuvo ahí y puedo demostrarlo porque aquí estoy. El salmista lo entendió cuando escribió en el Salmo 23 que Dios prepara mesa delante de sus enemigos. Nótese con precisión lo que ese texto no dice. No dice que Dios elimina a los enemigos antes de preparar la mesa. No dice que la mesa se prepara después de que los enemigos se han ido y el campo está despejado y la situación es segura. Dice que la mesa se prepara delante de ellos. En su presencia, en el momento en que todavía están ahí, en el momento en que la amenaza todavía es real, en el momento en que la vulnerabilidad todavía no ha pasado. Esa es la naturaleza de la providencia divina. No elimina el adversario antes de mostrarte su fidelidad. Te muestra su fidelidad en presencia del adversario. Y aquí está la conexión que prometí con la segunda señal, con la separación. Cuando Dios separa a alguien de los ambientes y relaciones que otros consideran normales, muchas veces, aunque no siempre y no automáticamente, es porque está preparando en esa persona una capacidad de hablar a contextos específicos, a dolores específicos, a situaciones específicas que esa persona no podría haber comprendido desde dentro de la comodidad, que esa persona no podría comunicar con la autoridad que ahora puede comunicarla. La separación no es el fin de la historia. Es la preparación de la voz que contará la historia desde un lugar que le dará credibilidad y poder que ninguna educación ni ningún talento natural pueden producir por sí solos. Ahora bien, necesito hacer aquí una pausa pastoral que es absolutamente necesaria, porque este principio es uno de los que más fácilmente se distorsiona y produce consecuencias que hacen daño real. Hay un error que se comete con frecuencia al aplicar este quinto punto, y es el error de asumir que todo sufrimiento es automáticamente formativo en el sentido que estamos describiendo, que cualquier historia de dolor
es necesariamente un material que Dios está usando para algo grande, que el hecho de haber sufrido es por sí mismo suficiente para garantizar que hay un propósito especial en ese sufrimiento. No es así. No todo sufrimiento produce fruto. No toda historia rota se convierte en material para la gloria de Dios. El sufrimiento que no es llevado a la cruz, el sufrimiento que es sostenido en amargura y convertido en resentimiento, el sufrimiento que es usado como justificación para no crecer ni cambiar ni ser confrontado, el sufrimiento que se convierte en identidad más que en proceso de formación. Ese sufrimiento no produce el fruto de la quinta señal. Produce exactamente lo contrario. Produce personas endurecidas, personas que usan su dolor como escudo contra la transformación, personas que encuentran en su historia de sufrimiento una razón permanente para no tener que cambiar. La diferencia está en lo que se hace con el quebranto. El barro puede ser moldeado por el alfarero solo cuando permanece en las manos del alfarero. El barro que se endurece fuera de esas manos no produce nada. Isaías capítulo 64, versículo 8, lo dice con la claridad de quien habla sin rodeos. Somos el barro, y Él es el alfarero, y todos nosotros somos obra de sus manos. La pregunta que esa imagen nos obliga a hacernos no es si hemos sufrido. Casi todos hemos sufrido. La pregunta es si seguimos en las manos. Ahora llegamos al momento en que voy a cerrar la tensión que abrimos al principio. La prometí resolver y voy a resolverla. Planteamos esto: si Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿por qué permite que quienes más lo aman sufran más que quienes lo ignoran? La respuesta comienza reconociendo que la pregunta contiene un supuesto que necesita ser examinado. El supuesto es que el bien de la vida de un creyente debe medirse con los mismos parámetros con los que el mundo mide el bien: comodidad, prosperidad, éxito medible, relaciones sin conflicto, salud sin interrupciones, vida sin pérdidas que pesen. Pero la Escritura usa parámetros completamente diferentes para medir el bien de la vida de un elegido. Romanos capítulo 8, versículo 28, es uno de los textos más citados y menos comprendidos de toda la Biblia. La gente lo cita para consolarse cuando las cosas van mal, y eso está bien. Pero el texto dice algo más preciso de lo que la consolación superficial suele capturar. Dice que todas las cosas obran juntamente para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el texto no termina ahí. Continúa en los versículos 29 y 30, que son la clave para entender a qué bien se refiere el versículo 28. El versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien al que el versículo 28 se refiere. El bien no es la comodidad. El bien no es la prosperidad. El bien no es la ausencia de sufrimiento. El bien es la conformidad con la imagen de Cristo. Y esto lo cambia todo, porque Cristo, antes de la gloria de la resurrección, pasó por la humillación de la encarnación, por la pobreza del ministerio, por la traición de sus discípulos, por el abandono en Getsemaní, por la crueldad de la cruz. La imagen a la que los elegidos están siendo conformados es la imagen de alguien que tomó la cruz antes de que viniera la corona. Ser conformado a esa imagen no puede ocurrir desde la comodidad permanente, no porque Dios sea sádico, sino porque la imagen que se está formando requiere el proceso que requiere. El propósito de la elección no es que tú estés bien en los términos en que el mundo define estar bien. El propósito de la elección es que seas transformado en algo que el mundo no puede producir por sus propios medios. Un ser humano que refleja la imagen de Cristo, que ama como Cristo amó, que perdona como Cristo perdonó, que sirve como Cristo sirvió, que confía en el Padre incluso cuando el Padre parece ausente, como Cristo confió en el Getsemaní más oscuro de su experiencia humana. Eso tiene implicaciones prácticas que son importantes señalar con claridad. Si eres elegido, el camino de tu santificación pasará por lugares que no elegirías si el itinerario dependiera de ti. Pasará por desiertos donde el agua escasee. Pasará por valles donde la luz no alcance a iluminar el suelo que pisas. Pasará por noches donde la oración parezca no llegar a ningún lado.
donde el cielo parezca de bronce y tus palabras no alcancen a cruzarlo. Pero el hecho de que el camino pase por esos lugares no significa que el camino esté equivocado. Significa que el destino requiere que pases por ahí. El mapa del elegido incluye esos tramos, no como accidentes, como parte del itinerario. Los Salmos son el libro más honesto de toda la Biblia en esto, y vale la pena detenerse un momento aquí porque a veces olvidamos esta honestidad y esa omisión nos hace daño. El Salmo 88 es uno que muy pocos predicadores escogen para sus sermones, porque es el único salmo en todo el Salterio que no tiene resolución positiva, no termina con alabanza, no termina con confianza renovada, termina en oscuridad. Las últimas palabras del Salmo 88 son oscuridad y tinieblas. Y sin embargo, ese salmo está en el canon. Dios lo puso en el libro sagrado. Lo puso ahí porque hay momentos en la vida del creyente en que la honestidad ante Dios se parece más a ese salmo que a un himno de victoria. Hay momentos en que la oración del elegido no es una declaración de fe triunfante, sino un grito desde el fondo. Y Dios no se escandaliza de ese grito. La Escritura dice en el Salmo capítulo 34, versículo 18, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, no cerca de los que tienen todo resuelto, no cerca de los que pueden presentar credenciales espirituales impresionantes, cerca de los que están rotos. Ahora llegamos al cierre, y quiero que lo que diga aquí sea lo que te acompañe cuando termines de ver este video, lo que vuelva a ti mañana cuando te levantes, y la vida todavía se parezca más al Salmo 88 que al Salmo 23. Hemos visto 5 señales, que la fe del elegido es probada de manera precisa y no casual, que la separación de lo que otros consideran normal es parte del camino de formación y no señal de fracaso, que la capacidad de sostenerse bajo presión extrema no es virtud humana sino gracia divina fluyendo a través de un vaso vaciado, que la conciencia de Dios que no puedes apagar es obra del Espíritu y no producción de tu propia voluntad religiosa, y que la historia rota es exactamente el material desde el cual Dios construye lo que la historia intacta nunca podría producir. Pero antes de terminar, necesito hacer algo que no siempre se hace en este tipo de contenido y que creo que es pastoralmente necesario. Necesito confrontar una aplicación incorrecta de todo lo que hemos dicho, porque esta aplicación incorrecta hace daño real a personas reales. Hay personas que escucharán estas 5 señales y encontrarán en ellas una justificación para permanecer exactamente donde están, sin cambiar nada, sin crecer en nada, sin confrontar nada que necesita ser confrontado, con la excusa de que Dios los está trabajando y que por eso las cosas están difíciles. No toda dificultad es formativa, no todo sufrimiento es señal de elección, no toda separación viene de Dios. Hay sufrimiento que es consecuencia directa de decisiones pecaminosas que necesitan arrepentimiento, no teología. Hay relaciones que se disolvieron no porque Dios estuviera separando al elegido de lo que no le convenía, sino porque el elegido actuó mal en esa relación y todavía no ha reconocido eso. Hay dolores que persisten no porque Dios esté tallando algo en ti, sino porque tú no has querido soltar algo que necesitas soltar. El discernimiento importa, y el discernimiento bíblico siempre pasa por la escritura abierta, por la comunidad de creyentes maduros que puedan hablarte con honestidad, por la oración que no busca confirmación de lo que ya quieres escuchar, sino disposición real a ser corregido, aunque la corrección cueste. Las 5 señales que hemos examinado no son una lista de verificación automática. Son indicadores que deben ser pesados con honestidad y humildad, siempre bajo el señorío de la palabra de Dios, siempre con apertura a ser corregido. Y ahora sí, el cierre. Hemos transitado un camino largo en este video. Hemos visto que la vida del elegido no es más fácil que la de otros. Es más intensa, es más formada, es más trabajada, y hemos visto por qué. Pero todo lo que hemos dicho, absolutamente todo, descansa sobre una sola columna, una sola verdad que, si cae,
hace que todo lo demás se desmorone, que convierte todo en consolación vacía, sin fundamento real. Esa verdad es esta: Dios no comienza obras que no termina. Filipenses capítulo 1, versículo 6, lo dice con la precisión de una promesa que no deja resquicios por donde la duda pueda entrar a desmantelarla. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice que la perfeccionará si cooperas suficientemente bien. No dice que la perfeccionará si no cometes demasiados errores en el camino. No dice que la perfeccionará si tu fe es lo suficientemente fuerte y consistente como para merecer que la obra continúe. Dice que la perfeccionará sin condición adicional, sin cláusula de escape. El sujeto de la oración es Dios, no tú. La garantía de la obra es el carácter de Dios, no el tuyo. Y el carácter de Dios no falla. Y eso significa algo concreto y específico para alguien que está en este momento en un lugar difícil. Significa que si las señales que hemos visto resuenan en tu historia, si reconoces en tu propia vida el patrón de la fe probada, de la separación dolorosa, de la capacidad de sostenerse que no viene de ti, de la conciencia de Dios que no produces tú, de la historia rota que ha comenzado a producir algo que la historia intacta nunca hubiera podido producir, entonces tienes razones bíblicas sólidas, razones que no descansan en tus sentimientos ni en tus circunstancias, sino en la palabra de Dios misma, para creer que la mano que empezó esta obra en ti no la dejará sin terminar. No porque tú seas merecedor de que la obra sea terminada, sino porque Él es fiel y su fidelidad no depende de lo que tú mereces. No porque hayas llegado al final del camino y puedas ver desde aquí a dónde llevas, sino porque Él ya conoce el final desde el principio y te ha prometido llegar ahí contigo. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El maestro artesano no trabaja el material con indiferencia, lo trabaja con propósito, lo trabaja con conocimiento de lo que está haciendo, lo trabaja con la visión de lo que será cuando el proceso esté completo. Y lo que el maestro artesano está haciendo en ti, aunque el proceso duela mientras ocurre, aunque no puedas verlo mientras estás en el medio de él, es exactamente lo que necesita hacerse para que lo que Él vio desde antes de la fundación del mundo sea visible en ti. El fuego que está en tu vida ahora mismo no está destruyendo el oro. Está revelando lo que siempre estuvo ahí, debajo de todo lo demás, debajo de tus fracasos y tus miedos y tus preguntas que todavía no tienen respuesta y tus heridas que todavía no han cerrado del todo. El oro no se crea en el fuego. El oro se revela en el fuego. Y lo que Dios revela, nadie puede quitarlo.